Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabras de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Padre, gracias por tu palabra. Ella es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es la verdad, Señor. Estamos agradecidos por este privilegio que tú nos das de poder tener una Biblia en nuestras manos, de poder tener tu palabra accesible, Señor. Oramos que en esta mañana podamos abrir nuestro corazón humildes para recibir lo que tú tienes preparado de antemano para nosotros. Bendice tu pueblo a través de tu palabra, Señor, y bendice mi vida. Úsame para gloria tuya en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Quiero darle la bienvenida a los que están con nosotros por primera o segunda vez. Es un privilegio. Gracias por acompañarnos y esperamos que en esta mañana abra su corazón para recibir la palabra que Dios tiene para usted. Quiero predicar bajo el tema de la supremacía de Cristo, la superioridad de Cristo. La Escritura establece que en Cristo habita toda la plenitud del Dios invisible. Y por lo tanto, Él, Cristo, es supremo a todo lo creado, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Lo visible y lo invisible, dice el texto bíblico. Entonces, estos versos sugieren que Cristo, como el Hijo de Dios que es, posee un lugar más alto, o el lugar más alto que pudiéramos señalar en el orden de la creación. Repito, visible e invisible. No existe nada ni nadie superior a Cristo. Pablo, o el autor de los Hebreos, me inclino a pensar que es Pablo, en sus primeros capítulos, de hecho todo el libro de Hebreo, presenta a Cristo, el Hijo de Dios, como superior a los ángeles, como superior a Moisés, como superior a la ley misma, como superior a los sacerdotes del antiguo pacto. Y eso es lo que hoy queremos levantar, la persona de Cristo a través de este mensaje. Ahora, por ejemplo, existen algunos títulos o nombres que se le atribuyen a Cristo en la Biblia que revelan precisamente la superioridad de Él. Jesús es el Mesías, así lo establece la Biblia. Quiere decir que Jesús es el ungido de Dios, que fue escogido por el Padre para ser enviado a la tierra a salvar a toda la humanidad del poder del pecado. La Biblia le atribuye a Él el título del eterno Hijo unigénito del Padre. Por lo tanto, Jesús también es nuestro Dios y lo adoramos como Dios porque Él y Dios uno son. Él es el Salvador del mundo. Quiere decir que Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, resucita venciendo la muerte y vive para siempre, para nunca más volver a morir, y reina a la diestra del Padre. Está el título del Creador. Cristo es el Creador, Él no es creado. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por lo tanto, Cristo precede al tiempo presente, al Cronos, a la creación misma. Él es eterno. Él es el creador. Ahora, a Cristo se le reconoce también como la revelación de Dios Padre. Quiere decir que al Cristo ser encarnado y venir a la tierra como Emmanuel, Dios entre nosotros o Dios con nosotros, está allí mostrando su superioridad, ya que Él es engendrado por obra del Espíritu Santo y viene a realizar una obra entre nosotros. Se hace como nosotros, pero no es como nosotros. Y Cristo finalmente, entre muchos títulos que pudiéramos estudiar esta mañana, es el Señor. ¿Cuántos dicen Él es el Señor de mi vida? Él es la máxima autoridad de toda la creación. No solo lo que nuestros ojos ven, sino lo que nuestros ojos no ven. Toda la creación está debidamente ordenada y orquestada por lo que Cristo en su palabra establece, y Él tiene dominio sobre toda la creación. Ahora, hoy Dios nos llama a nosotros a que revisemos y reafirmemos nuestro credo, nuestra fe, lo que profesamos ser,
acerca de la supremacía de Cristo, así como la Biblia lo establece. Esto es importante porque si vemos el contexto histórico o el fondo histórico o el marco histórico de esta carta a los Colosenses, vamos a ver que Pablo, a pesar de que no había fundado la iglesia de Colosas, Pablo no había predicado en la iglesia como tal, Pablo no había visitado la iglesia de Colosas, Pablo estaba muy enterado de los problemas doctrinales que habían en la iglesia. Y Pablo escribe precisamente viendo las amenazas que la iglesia enfrenta. Pablo escribe para refutar, para de alguna manera presentar una defensa contra las enseñanzas que se habían colado en la iglesia. Ahora, el propósito de la carta era ese: refutar y rechazar. La iglesia tiene que aprender a rechazar todo lo que no es doctrina de Dios. La iglesia tiene que aprender a discernir los tiempos y las sazones, de manera que no caigamos enredados en todas las cuestiones que a veces se presentan dentro de nuestros círculos de fe y abrazarlos como que fueran verdades de Dios cuando no son verdades de Dios. Y ese era el propósito de esta carta. Era rechazar las falsas doctrinas que negaban la divinidad de Jesús. Doctrinas, enseñanzas que decían que Jesús no era suficiente como para salvar al hombre del pecado. Hágame el favor, imagínese. Jesús no es suficiente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? En base a los méritos de quién nosotros nos presentamos delante de Dios. Habían humanizado a Jesús. Lo mismo sucede hoy día. Hay un Jesús humanista que se presenta, en el cual todo es amor y nada va a suceder y Él nunca va a hacer juicio y Dios nunca va a tomar riendas en el asunto porque Él es un Dios de amor y de alguna manera predican el universalismo donde todo al final vamos a ser salvos porque Dios es amor. Eso no es una realidad. Yo quisiera enseñar eso, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Ahora, ustedes recordarán las palabras de Tomás el discípulo. Cuando Jesús resucita y Tomás tiene una cuestión, una duda, Tomás necesita reafirmar sus creencias, sus posturas. Y tiene un encuentro precisamente cara a cara con Jesús. Y en el verso número 28, entonces dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. A lo mejor a alguno nos va a tocar un poquito más. Algunos vamos a requerir algún sueño, alguna revelación, alguna visión, algo sobrenatural, para poder reafirmar o realinear nuestra fe hacia lo que ya Dios nos está enseñando. Pero lo importante es que no dudemos de que Cristo es Dios. Y sin Él no hay nada. Ahora, es importante porque la enseñanza de hoy se centra en la divinidad de Jesucristo. Se centra en la importancia práctica de este conocimiento en mi vida. Si Cristo es mi Salvador, pero no es Señor de mi vida, algo anda mal. Cristo tiene que ser mi Salvador, pero tiene que ser mi Señor, el que me rige, el que me ciñe, el que me guía, el que me habla, el que me dice cómo debo vivir, cómo debo conducirme. Él tiene que ser el dueño de mi vida. Él tiene toda autoridad para corregirme, para guiarme, para recalibrarme, para llevarme de su mano, para evitar que cosas quizás decisiones que voy a tomar, Dios evite que las tome. Él es el Señor de mi vida. Él guía mi vida, Él me ciñe, Él es mi dueño. Yo soy su esclavo por voluntad propia. De alguna manera lo decía Pablo en sus cartas como introducción. Cristo tiene que ser Salvador, pero no es un conocimiento sentimental ni un sentimiento. Cristo tiene que ser una verdad absoluta, un Señor en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Y cuando nosotros aceptamos el señorío de Cristo, esto afecta a todas las áreas de nuestras vidas. De hecho, Pablo le escribe a los Corintios 5:17 de su segunda carta y le dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa nueva criatura quiere decir que es conforme al que lo está salvando, lo está rescatando y está tomando señorío sobre su vida. No es una criatura conforme nosotros queremos ser. Por lo tanto, la soberanía de Cristo en nuestras vidas va a cambiarnos y va a transformarnos conforme a la imagen de Cristo. Lo primero que quiero establecer en esta mañana es que Jesús es el creador.
No solamente es un milagrero como algunos enseñan, o un hombre que hizo muchas cosas buenas y muchas obras buenas en su época. No, Cristo es el creador. Él es Dios. Él es el Señor y Él es el redentor de nuestras vidas. En el capítulo siempre 1, verso número 1 al 2, Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Mire lo que dice las próximas palabras. Gracia y paz sean a ustedes de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Quiere decir que Pablo está estableciendo en su saludo, desde entrada, desde el saque, Pablo está estableciendo a la iglesia de Colosas que está dudando de la divinidad, que está humanizando a Cristo. Pablo está estableciendo no solamente Dios, el Padre es Dios, sino que Cristo es el Señor. Y esta carta, repito, va dirigida a la iglesia de Colosas. Por allá lo que hoy día se conoce el territorio de Turquía, para ponerlo en contexto en este tiempo. Ahora, esta iglesia fue fundada mientras Pablo se hallaba en Éfeso. Pablo está por Éfeso por allá por el 54, 57 después de Cristo. Y se cree que la iglesia la funda Epafra. Allá siempre en el capítulo 1, verso 7, las palabras de Pablo por lo menos dan a entender eso cuando dice: como le habéis aprendido de Epafra, nuestro consiervo amado. Quiere decir que de alguna manera Epafra era un líder que enseñaba en la iglesia de Colosas. Y dice que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. Por lo tanto, Pablo le escribe a la iglesia y resalta a Epafra como un líder entre ellos, como un pastor entre ellos. Una persona que alimenta a la grey del Señor. No sé si lo alcanza a ver conmigo. Ahora, a pesar de las enseñanzas heréticas, las cosas que se estaban enseñando que no eran conforme las sanas palabras de Jesucristo, que amenazaban a los santos, como Pablo los describe, la mayoría de ellos no estaban así. La mayoría de ellos mantenían su fidelidad a Cristo, se mantenían fieles a las palabras de los apóstoles, al evangelio, por lo cual Pablo les dice fieles hermanos. Quiere decir que no todos estaban desviados. Lo mismo sucede hoy día. Podemos estar en una congregación, podemos ser enseñados por el mismo pastor, pero algunos de alguna manera pueden desviarse en conocimiento, en doctrina, y otros quizás perseverar en lo que se conoce como la doctrina de esta iglesia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestras vidas, iglesia? Cuando una iglesia acepta las falsas enseñanzas como si fueran palabra de Dios, por ejemplo, los dogmas, la religiosidad, que tienes que vestir de una forma, que tienes que recortarte de una forma, que tienes que verte de una manera, que un pastor tiene que ser de esta forma. ¿Dónde está eso en la Biblia? Son inventos nuestros, palabras huecas, y se enseñan con autoridad como que fueran palabra de Dios, pero eso no es realmente el énfasis del evangelio. El evangelio es mucho más que eso. Ahora, nosotros si aceptamos como si fueran palabra de Dios, cosas como esa, corremos el peligro de perder nuestra redención. ¿Por qué? Porque podemos llegar a pensar que de alguna manera haciendo estas cosas vamos a añadirle peso a nuestra salvación. Y el peligro está en que cuando otro no se ve como yo, ese no está como yo. Ahí está el peligro. Ese corazón ya está desviado, porque estás viendo a tu hermano como inferior a ti mismo por una mera apariencia física. Ahora, en el caso de los colosenses no era eso, era algo mucho más grave. Ellos pensaban, imagínense, una iglesia donde Cristo no es el Señor. ¿Qué clase de iglesia sería esa, no? Y Pablo les recuerda acerca de la redención que obtuvieron al confiar en Jesús como su Señor y Salvador, y se lo recalca. Verso 14 le dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Ahí está establecido. Cristo te redime con su sangre y perdona tus pecados, iglesia. No te olvides de eso. Porque solo Cristo tiene poder de rescatar al hombre de las garras del pecado. Solo Cristo tiene poder de rescatar al ser humano de las garras de Satanás. Solo Cristo tiene el poder de salvar al más vil pecador. Y es precisamente esa redención, ese pago por nuestro rescate, la que posiciona a la iglesia de Colosas para recibir lo que Pablo dice en el verso 12, la herencia de los santos. Es decir, no hay herencia para uno que no es hijo. ¿Me hago entender?
No hay herencia para uno que no es parte de la familia. No hay herencia para uno que no ha sido redimido. Pablo está enfatizando, le está diciendo a ellos, si ustedes fueron redimidos, si ustedes fueron lavados en la sangre, no le añadan, no le quiten, no le resten al evangelio. Esto es la verdad del evangelio. Verso 12 dice, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cuántos tienen una herencia en los cielos? Aleluya. Y al ser rescatados por Cristo, entonces, ¿qué sucede? La Biblia dice que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Cristo. Y entonces Cristo ahora nos posiciona como receptores de la multiforme gracia de Dios, de la multiforme, de las muchas maneras con las cuales Dios trabaja con el ser humano para salvarnos. Ahora que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz, la Biblia dice que somos adoptados como hijos de Dios. Y el que es adoptado como hijo, entonces participa de una herencia eterna. ¿Me hago entender? Porque la Biblia dice que ahora somos coherederos con Cristo. ¿De qué? De lo que ya el Padre le ha entregado a Cristo a través de la redención de toda la humanidad. Ahora en Cristo, Él es quien nos redime. Cristo es quien nos liberta. Cristo es quien tiene potestad sobre las tinieblas. Y nosotros como hijos de Dios y participantes del reino de Dios, el cual tiene un Señor que es superior a todas las cosas, estamos bajo esa cobertura divina para poder participar en esta vida, guardándonos del mal, viviendo para Él, con la esperanza de que un día estaremos con Él para siempre. Ahora es Cristo. Y el verso 13, capítulo siempre 1 de Colosenses dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que es importante que la iglesia mantenga una teología sana, basada únicamente en lo que dice la Biblia? Claro que sí, hermanos. Por supuesto que sí. De lo contrario, estaríamos añadiendo de alguna manera, añadiendo enseñanzas que no son bíblicas y podemos desviarnos. Ahora, nosotros no podemos desviarnos de la palabra de Dios porque ella es la verdad. La Biblia es la verdad. Yo no sé cuántos están dispuestos a dar su vida por la verdad. A entregar su vida por la verdad. Jesús es redentor, pero también es creador, pero también es Dios. Estas doctrinas son fundamentales. Este mensaje de hoy, para un cristiano que lleve por lo menos más de 3 años, es fundamental. Pero es importante recalcar estas cosas. ¿Por qué? El Espíritu sabrá. Estos versos del 15 al 17, siempre seguimos capítulo 1, relatan la respuesta de Pablo a esos falsos maestros de Colosas. Pablo era un experto en refutar las falsas enseñanzas. Y esta gente que negaba la divinidad de Cristo, Pablo les escribe. Mira lo que dice. Pablo hace referencia, valga la redundancia, a la encarnación de Jesús como la evidencia más clara de que Jesucristo es Dios. No existe manera que un ser humano pueda cumplir todas las promesas que se cumplen en el nacimiento de Cristo. No existe forma de que se escriban 700 años antes, aproximadamente 580 años antes, profecías acerca de una persona que va a nacer, que va a llegar con lujo de detalle y que siglos después se cumpla cada uno de ellos. Solamente en la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y el verso número 15, Pablo empieza a profundizar un poco más y les dice: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Yo no sé usted, pero a mí me vuela la cabeza esto. Porque algo invisible, ¿cómo puede tener imagen? Hágase de cuenta que aquí ahora mismo hay algo invisible y yo hago a 1, 2, 3, rum, y se duplicó y aquí está. ¿Lo ve? Sigue siendo invisible. ¿Me hago entender, no? Pero no fue así el caso con Cristo. Cristo toma forma de hombre. Cristo se hace como nosotros, pero no deja de ser Dios. Cristo se hace visible en su humanidad, pero su deidad sigue en Él. Él sigue siendo Dios.
Es lo más cercano que el ser humano ha estado a Dios. Y no le sorprenda que ahora en el nuevo pacto, en su sangre, en su ascensión, desciende el Espíritu Santo y ahora vive y mora en el corazón de cada uno de los que hemos sido redimidos por su sangre. La tercera persona de la Trinidad vive en nuestros corazones. Hágame el favor. Y Pablo dice el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Le dejó la cabeza cuadrada. El primogénito de toda la creación. La palabra imagen, eikon, se define como una representación visual de una persona, objeto o cosa que se produce sobre una superficie. Ustedes recordarán, en el principio, el Espíritu se movía sobre las aguas, ¿no? El mundo estaba en desorden, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios vino ahora en Cristo. Encarnado, Cristo es Dios, a la tierra, y lo invisible se hizo visible. Y dice el texto que vimos su luz y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El que le entiende. En Cristo entonces está plasmada la misma imagen del Padre, y por lo tanto, al ver a Cristo vemos al Padre. Él vino y vivió entre nosotros. Habitó entre nosotros, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros. Y el capítulo 14 de Juan, verso 8 al 9 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. ¿Se acuerdan? A veces tú y yo somos Felipe, ¿verdad que sí? Señor, muéstranos al Padre. Y nos basta, solo con que nos muestres al Padre nos basta. Ahora, la petición de Felipe de alguna manera en su lógica no hace lógica. Porque está atribuyéndole a Cristo la capacidad de mostrar lo que todavía él no cree que Cristo es. Muéstranos al Padre. Y Cristo de alguna manera lo baja de la nube y le responde y le dice, verso 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿Ve el señorío de Cristo? ¿Ve la superioridad? ¿Ve la deidad de Cristo? Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Para aquellos que enseñan que Cristo nunca se atribuyó divinidad, ahí está, entre otros versículos. Y dice Cristo, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, aquí estoy, ¡tarán! Solo tienes que abrir tus ojos, solo tienes que poner tu mirada en mí, solo tienes que fijarte en mí. Así hay gente allá afuera. Cristo está paseándose en su familia, Cristo está obrando en su casa, Cristo está obrando en sus hijos, pero de alguna manera ellos no lo ven. Y Cristo está ahí presente. Y las palabras de Jesús dan a entender que no hay nada de Dios, escuche bien esto, hermano, no hay nada, absolutamente nada de Dios que no esté en la persona de Cristo. Toda la deidad del Padre, lo vamos a estudiar en breve. La imagen visible del Dios invisible. Es decir, el Dios invisible se hace visible por medio de la encarnación de Cristo. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿a quién se le va a atribuir tal poder si no es Dios, hermano? Y dice el verso 3, capítulo 1 de Hebreos. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, escuche bien, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo, amado, no es una idea. Cristo no es un crucifijo que me guinda en el pecho. Cristo no es una camisa que yo llevo con un eslogan. Cristo es Dios. Por lo tanto, yo tengo que vivir en una relación con Él como Él es Dios en mi vida. Cristo es la sustancia del Padre. Así que vivir, quien quiera ver a Dios, ¿cuántos quieren ver a Dios? Quien quiera ver a Dios no tiene más que mirar a Cristo. El resplandor de su gloria, dice el escritor. La imagen misma de su sustancia.
de la palabra hipostasis, del griego, significa esencia. Es decir, Cristo es la esencia misma del Padre. Por eso es que no podemos humanizar a Cristo. Por eso es que, perdóneme, ¿verdad? Pero a mí esto es algo personal. A mí no me gusta referirme como Papito Dios. Nombre. Él tiene demasiados nombres ahí en la Biblia como para yo referirme así. No digo que usted está en un error y se va al infierno, por favor. Pero yo de alguna manera me refiero a Él cuando voy en oración. Sí, sé que soy su hijo y demás, pero tú eres mi Señor. Tú me ciñes, tú eres mi dueño. Tú eres rey sobre mi vida. Tú eres el que haces de mí lo que soy. Yo no soy nada sin ti. Si yo tengo esencia en Cristo es porque Cristo es la esencia misma del Padre. La frase, la imagen misma de su sustancia, habla lo que algo es. Significa la etimología del griego que no hablo, pero lo estudié. Sustancia, lo que algo es real y verdaderamente. Por lo tanto, Cristo no es una idea. Los musulmanes te van a decir que Él es un gran profeta. Los testigos de Jehová te van a decir otra cosa. Los budistas todos creen en Jesús. El Corán habla de Jesús, un libro completo, Isa, y un libro completo se le dedica a María, inclusive se habla de la encarnación de Jesús, pero no le atribuyen divinidad. Pero de alguna forma, amado, Pablo está refutando en la iglesia de Colosa estas cosas raras que se habían colado, donde humanizamos a Cristo de una manera que creemos, perdona la expresión, que creemos que es un vacilón. Y queremos referirnos y queremos vivir delante de Dios de una forma que realmente contradice las verdades de la palabra de Dios. Y en Jesús encontramos un verdadero, lo eterno, la esencia misma de la vida. Él no tiene vida, Él es la vida. Él no tiene santidad, Él es santo. Él no tiene amor, Él es amor, porque es la esencia misma del Padre. Encarnado, visible, el Dios visible ahora, que antes era invisible. Y fuera de Él no hay esperanza. Escúcheme bien, iglesia. No hay esperanza fuera de Cristo. No hay esperanza. No hay esencia fuera de Dios. No hay sentido para la vida fuera de Jesús. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hay una canción por ahí que cantan los niños que dice, He got the whole world. ¿Verdad que sí? Tiene todo el mundo en sus manos. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quiere decir, Cristo lleva impreso en su ser, Cristo mismo, todas las características y el carácter mismo del Padre. Él es la sustancia misma del Padre. El que me ha visto a mí, Felipe le dijo, ha visto el Padre. El Padre y yo uno somos. 17 de Juan, Jesús de rodillas orando al Padre dice, devuélveme la gloria que siempre tuve. Porque Él es Dios, de la cual se despojó cuando vino aquí a hacerse semejante a ti y a mí. Es decir, iglesia, no, de ninguna manera desvaloricemos a Cristo en nuestras vidas. Él sostiene el mundo entero en su mano. Mire, sin Él todo se volvería nada. Imagínese usted, yo no sé si le ha pasado, jugando Jenga, ¿verdad? Es un juego que usted va poniendo bloquecitos de madera sobre bloque, y ya luego empieza a retirar evitando que se caiga. Ya saben lo que es, ¿no? Ok, siempre es una pieza. Usted no saca dos piezas a la vez. Es una pieza. That's all it takes. Just one piece. Una creencia, una falsa doctrina, algo que se cuele por ahí. Algo, una cosita. Es lo que hace que se venga abajo el edificio. Ahora, hágase de cuenta, Cristo es esa pieza fundamental. Repito, Él es la esencia misma. Él es la imagen del Dios invisible. Y en estos tiempos bíblicos, todo hijo, un dato curioso, todo hijo primogénito gozaba de un lugar de privilegio. Es decir, de alguna forma, era como un lugar de supremacía sobre los demás, de superioridad sobre los demás. Y el Hijo de Dios posee la supremacía, la superioridad por sobre todas las criaturas de Dios. Ahora, mire lo que dice el capítulo siempre 1, verso 15.
Repito, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Los falsos maestros enseñaban que Jesús era una criatura de Dios. Y Pablo les responde que Jesús no es una criatura. Jesús es el creador. Él es creador, Él no es creado. Él tiene todo el poder. Verso 16 dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Lo alcanza a ver ahora más claro, ¿no? En Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces Cristo es el punto de reunión de toda la creación. Por lo tanto, si sacamos a Cristo, todo se viene abajo. No existe un cristianismo sin Cristo, lógicamente. Pero sigilosamente algunos se van diluyendo el mensaje y de alguna forma van enseñando cosas que son añadiduras o van atribuyéndole a Cristo cualidades, adjetivos que no le corresponden a Él. Dale 10 para que te dé 100. ¿No? No lo recibo. Y Dios allá trabajando contigo y tú no lo recibo. Bueno, tienes que recibirlo porque tengo un trato contigo. Si no lo recibes, te cuelga en kinder, ¿no? Y ese tipo de cosas, creencias, pensamientos, decláralo con tu boca como si fuera metafísica, ¿no? Llámalo existencia. Bueno, pero ¿y esto qué es? ¿Anita Cassandra o qué? De ninguna manera, amado, la iglesia no necesita eso. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, dice el texto bíblico. Si Cristo lo dijo, eso es, punto, y se acabó. Eso es. Nada subsiste fuera de Él. Él es el ser supremo sobre toda la creación, incluyendo las cosas y el reino espiritual. Por eso el texto dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hasta los demonios, amado, en algún momento tendrán que doblar rodillas. Tienen un propósito también. Los demonios están por ahí, pero en algún momento tendrán que doblar sus rodillas, confesar que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que también tienen propósito. Y entonces, Romanos capítulo 11, verso 36, Pablo mismo escribe y dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿A quién? A Cristo. Porque Él es superior, porque Él es dueño, porque Él es rey, porque yo no hallo las palabras para expresarle lo que hay en mi corazón. Apocalipsis, ya al final, al punto ya final de la historia de la humanidad, dice 22:13, yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin, el primero y el último. Es decir, en Cristo se cierra todo, toda la creación. Él es, simplemente Él es. Y nosotros creemos que Jesucristo existe desde la eternidad. Allá siempre, verso 17, Pablo dice, en Él, no pierda de vista que Pablo está refutando a los falsos maestros. En Él, les dice, Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ¿cómo es posible que ahora Él sea simplemente alguien más? Y podemos decir sin temor a equivocarnos que todo lo creado tiene su existencia y se mantiene unido a través de Cristo. Me encanta cuando Job, molesto por la presión de sus amigos, va delante de Dios y de alguna no peca, pero se queja. Y Dios le pone unos zapatitos de ponte a esperar y le dice, Job, ¿dónde tú estabas? Porque no recuerdo haberte visto allí. Cuando yo, estoy parafraseando lógicamente, ponía cada una de sus estrellas, todo en su lugar y les daba nombre a cada uno. Yo no recuerdo haberte visto allí. Es decir, a veces Dios tiene que mostrarnos, puede ser una enfermedad. Y estamos allí predicando, enseñando hasta que la enfermedad llega y la fe se nos va al piso.
Y Dios dice, pero ¿qué está pasando contigo? ¿Que no soy yo poderoso para levantarte aún después de la muerte? Y podemos decir sin temor a equivocarnos que Cristo, y estoy copiando las palabras de un pastor a quien escucho, dice, Él es la fuerza gravitacional. Es decir, cuando Cristo pasa por tu vida, de alguna manera te hace volverte a Él. Cuando Cristo llega a tu hogar, todo se va a Cristo. Él viene a ser el centro de tu vida, el centro de tu casa, el centro de tu familia, el centro de la iglesia. Cristo es y siempre será Dios en mi vida. Aleluya. Los planetas están allí. El sol no se acerca 1 grado más a la Florida, aunque a veces parece. Porque tutti morti forti no se aleja 1 grado más porque nos congelamos. Todo está perfectamente ordenado en la creación. Y si usted lee la palabra desde el día número 1 que Cristo hizo todo, allá en el principio 1:26 del libro de Génesis, todo lo crearon, todo permanece en su lugar. Lo único que fue extraviado fue la humanidad. Los pájaros siguen volando, los peces siguen nadando, la tierra sigue seca, el mar sigue mojado. Las montañas siguen en las montañas, los valles siguen siendo valles. Todo sigue según Dios lo creó, pero el ser humano no. El ser humano dijo, yo sé más que tú. Y ya usted sabe la historia, no es el tema de hoy. Entonces Cristo es el quien produce armonía y produce unidad en la creación. Pregunto yo, ¿no podrá Cristo producir unidad y armonía en tu casa? Hágame el favor, hermano. Mi casa es un infierno, mete a Cristo en tu casa. Mi vida es un infierno, mete a Cristo en tu vida. La tormenta está soplando, no deje que se duerme en la barca. Tienes que tenerlo presente en tu vida, en todo momento. Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, habla de su preeminencia. Me encanta, hermano, porque cuando a veces quiero ser cuidadoso, pero a veces visita uno lugares o predica en lugares y se respira un aire de grandeza. ¿Ve? Eso no le pasa a usted, me pasa a mí. Y venga por acá, pastor. Y no, allá están los plebeyos comiendo pollo. Usted tiene camarones. ¿Me hago entender, no? Pero hermano, vamos allá con los hermanos. No, aquí, vaya, allá viene el otro. Y tú sabes, uno como que eso... Que no es Cristo el grande aquí. Que no es Cristo igual para todos. Que no murió Él por todos. Que su sangre no vale lo mismo para todos. Que no valemos nosotros lo mismo para Él. Entonces, ¿por qué hacer diferencias, no? Él es preeminente. Si alguien está en lugar, eso es lo que significa la palabra de preeminencia, estar en un lugar elevado. Es Cristo, no es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, no es el maestro, no es nadie. Es Cristo. Él es el único que tiene que ser exaltado. La figura principal de la iglesia es Cristo. No es el hombre, no es si predica bien, si me gusta o no me gusta. Usted que tiene que estar opinando por los siervos de un Señor que ya lo limpió, lo rescató. Cristo es el único que tiene que ser exaltado aquí y en todo lugar, iglesia. Él es preeminente, Él es sublime, Él es el importante. No existe lugar para nadie, no existe. Cristo no comparte su gloria. Los que son de aquí saben que grito no porque estoy enojado. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo dice, yo soy la cabeza. Y el cuerpo va donde la cabeza va. Y el cuerpo se mueve a donde la cabeza se mueve. Porque si yo voy a caminar para allá, no hago así. No funciona, ¿verdad que no? La cabeza es Cristo y Él lleva a la iglesia y Él mueve a la iglesia y Él es el que dirige la iglesia y Él es el dueño de la iglesia y donde Cristo va, la iglesia va. Él es el grande entre nosotros. Somos cuerpo, pero Él es la cabeza. Verso 18, Pablo, no pierda de vista, está refutando las enseñanzas falsas. Le dice, Él es la cabeza. Como diciéndole, y ustedes son los cabezones, no ustedes.
Los de allá, los falsos maestros. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el que dice, el que es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. ¿Y cómo ustedes van a decir que Él no es Dios? A los de Colosa. Y lo primero que este versículo presenta es que el título cabeza del cuerpo es un título absoluto. Esto encierra, y no hay manera de explicarlo en nuestro español, no hay manera, el sentido de lo que encierra la frase en su idioma original. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice consumado es? Es otra palabra que la podemos traducir, pero el sentido no le encierra la traducción. Y cuando aquí dice el texto bíblico, Él es la cabeza del cuerpo, habla de un título absoluto. ¿Qué significa? Que no admite nada antes de Él. Él es la cabeza. Ok, pregunto, ustedes han visto personas sin piernas, sin bracitos, ¿verdad? Y viven, subsisten. Pero ¿ha visto a alguien sin cabeza? Yo los he visto en las iglesias. No vinieron hoy. No admite nada. Si Él es la cabeza, no existe nada fuera de Él. No hay vida fuera de Él. Porque la cabeza dirige el cuerpo y el cuerpo va, repito, donde va la cabeza, donde la cabeza le indique que vaya. Cristo mantiene esa unidad. Él hace que las personas, los acontecimientos, mire, hágase de cuenta, ¿quién es el que nos tiene a nosotros ahora mismo aquí unidos en un mismo sentir? Es Cristo, la cabeza de la iglesia. Él está sobre los poderes espirituales. De hecho, Él es la cabeza, inclusive obran para cumplir sus propósitos. ¿Cómo yo lo sé? Porque Cristo cuando fue a morir dijo, a mí nadie me quita la vida. ¿Cómo no? Si son los soldados romanos, te entregaron los judíos, a mí nadie me la quita. Yo tengo poder de ponerla y tengo poder de volver a tomarla. ¿Por qué? Porque yo soy la cabeza. Fuera de mí nada sucede si yo no lo permito. Por eso es que el cristiano que tiene a Cristo como Señor de su vida no puede andar, amado, perdóneme, con este ñe. Y esta cosa, mire hermano, si usted tiene su dueño y Señor, viva para Él. Exista para Él. Yo vengo de un viaje donde veo la realidad de la iglesia y me hace de alguna manera entender la realidad de nuestra iglesia. Hablo nuestra en general acá en Estados Unidos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un pastor deje su empresa que ganaba mínimo $10,000 mensuales en Argentina una década atrás para dedicarse a trabajar con niños mugrientos, descalzos, para vivir por fe, para comer lo que le alcance? Una iglesia que no tiene, el 90% son niños y jóvenes, no trabajan, no hay ofrenda, no hay diezmo, no hay salario. Más claro que eso no lo puedo decir. ¿Cómo es posible? Y que yo vaya allá y Dios trate conmigo y me haga entender cosas que necesitaba entender, que en su debido momento compartiré. ¿Quién hace todo esto, hermano? Pues primeramente un loco por Cristo. Pero cuando tú tienes a Cristo como Señor de tu vida, todo es nada. Todo es nada. Tú lo entregas todo por Él. Todo por Él. Estamos hablando condiciones de las que, repito, la mayoría de ustedes no han visto. Y no quiero que le saquen violines porque lo menos que Él quiere es que le cojan pena. Pero cuando yo veo una iglesia como la que estuve viviendo y conviviendo con ellos en los últimos días, yo digo, Señor, hay esperanza. Hay esperanza. Y yo sé que es otro contexto, yo hice misiones por 10 años. Pero hay cosas que no son contexto, ni cultura, ni relevancia. Que son el lugar que ocupa Cristo en el corazón.
Cristo en el corazón de cada uno como individuo, no como la iglesia. Porque es fácil criticar a la iglesia, no que usted lo esté haciendo, criticar a la iglesia en general o a los pastores en general, pero no pararse frente al espejo y decir que yo estoy haciendo para que mi iglesia sea la que yo sueño que sea. ¿Qué yo estoy haciendo para que mi pastor sea el pastor que yo sueño que él sea? Marcelo hace 18 viajes en su carrito. Lo que tiene es un carrito como un tipo Toyota Corolla. 18 viajes para poder recoger todos esos muchachos y traerlos a que coman al comedor. Claro, él lo hace porque él no hace nada en la iglesia, literalmente. Él llega a predicar. Los líderes de él, los líderes de toda la iglesia, 22, 23, 25 años. Esos son los líderes, abren, cierran, predican, enseñan, líderes de célula. Los agarra de los 9 años, los saca de las luces pidiendo de los barrios, quedan huérfanos, los adopta, tiene 3 que son sus hijos. Con eso trabaja él. ¿Se acuerda cuando, no me desvío, ya mismo engancho para acá? ¿Se acuerda cuando le dicen, Señor, yo fui pero no quieren venir, los invité y no, como que no están muy interesados? Pues mira, hazme lo siguiente, vete por los caminos, invítate los mancos, los ciegos, los cojos, los feos, los despeinados, los descalzos, los que apestan, tráemelos todos para acá. Eso es literalmente lo que ha hecho él. Literalmente. Él fue pastor antes. Dejó el pastorado y ahora regresó, pero dijo, nunca voy a ser el mismo pastor. Y eso es lo que ha hecho. Se le fue el grupo de alabanza completo, se le fueron todos los Zambalá, los Tobías, se le fueron el Sanedrín completo, se le fue todo el mundo. Porque cuando le dio un giro a la iglesia, mira la ironía, cuando le dijo a la iglesia, se acabó el pan de piquito. Y comenzó literalmente a sacar de ministerios, de llamados y de líderes y de posiciones a todo el mundo. Y empezó a bregar con estos muchachos. Tú vente acá. Benjamín, un nene que lleva 1 año o 3 meses, está ahí dirigiendo las alabanzas en el altar. A los 3 meses le dice, pastor, yo quiero hacer algo más, No hay problema. Sacó la llave, toma, tú abres y cierras el templo. Lucas, adicto a las drogas. 3 veces ha estado en rehab. 3 veces lo recibe el pastor. Le ha robado la bicicleta a Brian, al hijo. Le ha robado todo lo que había en el comedor. Le debe hasta los clavos de la cruz. Y llega Lucas, ahí estoy yo orando, uno que estoy orando al principio. Ahí está Lucas. Dice, aquí siempre va a haber un lugar para ti. Iglesia, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Pero eso es para otro día. Pero Cristo, volviendo acá, mantiene la unidad. Y la unidad que hace que las personas, los acontecimientos, los poderes inclusive espirituales, obren para un propósito mayor. Mire, Él tiene poder y potestad sobre todas las cosas, incluyendo tu vida. Pero sin embargo, tú tienes que tomar la decisión de abrir tu corazón e invitarlo a entrar. Jesús fue el primero en resucitar de la muerte. Por eso la Biblia le dice primogénito de entre los muertos. Primero en resucitar para no volver a morir. Antes de él habían resucitado otros bajo el poder mismo de Dios, pero habían vuelto a morir. Pero Cristo no vuelve a morir. Si no, vaya a Tuyubi, 3 semanas atrás prediqué de esto. Entonces, por lo tanto, esto le da a él supremacía por sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque la muerte, que la Biblia dice que es el postrer enemigo del hombre, la muerte, el enemigo más poderoso, la muerte, Cristo dijo, tú no tienes poder sobre mí. Y lo venció. Entonces, la resurrección es la confirmación ahora de que Jesús es el primero de todo. Él es por encima de todo. Por lo tanto, el primero no puede ahora compartir su supremacía. Cristo no va a vender su supremacía. Cristo sigue siendo Dios con nadie y no comparte su gloria con nadie. Jesús posee entonces su supremacía, por decirlo de esa forma, sobre todo, iglesia. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad del Padre. Verso 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. No por medida, no, Cristo en sí mismo es la esencia, Él es Dios. La plenitud que habita en Cristo hace que sea la representación exacta del Padre.
Por eso es que yo no necesito honrar a un hombre y decirle papá, porque es mi padre espiritual, y decirle bendíceme. Ustedes saben alguno de lo que estoy hablando. Ni rendirle pleitesía, ni hacerle presentes y regalitos. Si los tiene por ahí me los da hoy, ¿no? Son bromas. Es que vi uno aquí que ya me entregaron. Pero esta gran verdad abre paso a que entendamos, iglesia, que Dios se complace en que nosotros adoremos a Jesucristo como Dios. Él es Dios, Él es creador. Ahora, el verbo habitar, katoikeo, significa morar para siempre. Escuché bien porque voy a dar el sentido de la frase completa o del verso completo. Es un estado absoluto e inalterable. Por lo tanto, es decir que aquí se niega la idea y la enseñanza, la doctrina, que dice que Dios estuvo en Cristo solamente por un periodo de tiempo para redimir al hombre. Que el Padre evolucionó y se hizo hijo, y luego el Hijo dejó de ser hijo para ser Espíritu Santo. Eso es una... Vaya, el que cree eso está más perdido que Caín, Judá y Bersebú juntos. Es un disparate. Ahora, escuche bien esto. Lo que el texto sugiere, la manera como se debe de leer el texto es de la siguiente manera. En Cristo estaba, está y estará, habitando siempre la plenitud de Dios. Esto le da lugar a Cristo como lo más grande. Y Cristo ahora, por cuanto tiene esa posición, ya voy a terminar. Cristo, por cuanto posee en sí mismo esa autoridad, esa posición, puede ahora reconciliar al mundo con el Padre. Verso 20 al 24. Mire, los falsos maestros afirmaban entonces que Jesús no era suficiente para salvar al hombre. Esa fue la idea que enseñé al principio del mensaje. Cristo no puede salvar al hombre de sus pecados porque Él es hombre, Él fue a la cruz, Él murió, sufrió y tuvo un cuerpo corruptible. Fue a la tumba. Y Pablo nuevamente les corrige el argumento de que Dios estaba en Cristo proporcionando la paz. Cristo proporcionando la paz entre Él y los hombres. Y de dos pueblos ahora hizo uno. Y cuando Cristo va al Calvario, verso número 20, mire lo que dice. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Implica entonces que todas las cosas no estaban reconciliadas. Eso me habla a mí de desorden. Ahora, aquí tiene una implicación meramente espiritual. Porque no existe tal cosa como todos somos hijos de Dios. Mentira, no todos somos hijos de Dios. Porque entonces, ¿para qué viene Cristo al mundo? De allá arriba hubiera dicho, sálvese quien pueda. No todos somos hijos de Dios. Somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios. Y dice, por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra. Ahora mira cómo abarca las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto me dice a mí que el sacrificio de Jesús es suficiente para llevar al hombre de vuelta hacia su Creador. ¿Por qué enseño esto? Porque algunas doctrinas por ahí enseñan que hay que añadirle obras para ser salvo. Y que Santiago y Pablo se contradicen y eso no es verdad. La fe, la salvación es por fe. Pero una vez tú eres salvo y tienes fe, participas de las obras que fueron creadas de antemano para que tú anduvieses en ellas. Las obras que operan el reino de Dios. Dar de comer a los pobres. Vaya al capítulo 5 del libro de Mateo. Ahí está. Esas son las obras que un discípulo debe de tener. Entonces, esto fue necesario porque en la sangre de Cristo nosotros somos reconciliados con el Padre. No existe, escuche bien, lo voy a decir ahí. Si se ofende a alguien, bueno, pues no hay buzón de sugerencia. No es la Virgen, no son los santos. No son los rezos, no son las letanías, no es nada que usted pueda hacer en esta vida.
Nada le añade salvación. Al contrario, eso es de alguna manera una ofensa. Es como decirle a Dios, la obra que hiciste en la cruz no es completa, por lo tanto tengo que hacer esto. Yo lo hacía. Y caminaba de rodillas y me golpeaba y hacía esto y me vestía de cilicio y de saco y andaba enlutado y demudado el rostro como queriendo ser piadoso, y Dios allá arriba diciendo, muchacho, ¿qué tú haces? La única manera que el hombre puede presentarse digno delante de Dios es cuando acepta el sacrificio del justo por los injustos. Y en la sangre de Cristo, Pablo le dice a esta gente, verso 21, ustedes también que en otro tiempo, dice, eran extraños, enemigos de en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora han sido reconciliados. Era necesario que viniera Cristo, si no anduviéramos por ahí en nuestros pecados. Y el pecado aleja al hombre de Dios. 3:23 de Romanos dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo borra toda condenación. Amigo que estás aquí, Cristo te reviste de su perdón para que ahora seas acepto delante del Padre. Y ahora Cristo tiene poder de presentarte ante Dios de una manera más digna. Verso 22, Pablo dice, me encanta la forma como lo escribe, inspirado por el Espíritu Santo obviamente, dice, y en su carne, en su cuerpo de carne, dice Pablo, por medio de la muerte, esto es ilógico, para presentarnos santos y sin manchas, irreprensibles delante de Él. Escuche bien, no hay manera que el hombre con un pecadito se presente delante del Padre. Todo pecado y los pecaditos también, que Dios no los clasifica, todos son borrados delante de Dios con la sangre de Cristo. El mejor jabón quita las manchas del alma. Pruébelo, pruébelo. Si usted todavía no le ha dado su vida a Cristo, pruébelo. Y si no le gusta, le devolvemos los pecados también. Somos limpios en su sangre. Diga conmigo, soy limpio en la sangre. Cristo borra toda mi inmundicia, dígalo. Y me presenta justo delante del Padre. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y aunque nuestra salvación en Cristo ya es una realidad, ¿cuántos son salvos? Debemos asegurarla por medio de la fe y la obediencia. Salvo siempre salvo. Yo creo que salvo siempre salvo, porque no hay manera de que tú pierdas la salvación porque Cristo te la quite. Tú pierdes la salvación cuando tú te desvías de Él. La Biblia le llama apostasía. Habiendo creído, ahora niegas lo que antes creíste. Porque si Cristo fuera a quitarnos la salvación, ¿con cuántos pecados nos las quita? ¿Con 2? ¿Con 3? ¿Con 14? Dependiendo, entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? Es irrelevante. Sería pusilanimidad, ¿no? Con aquel se la quito con 3, el otro con 4. A aquel le doy 14 porque canta bien. Pero el día que tú quitas tu mirada de Cristo, el día que tú sueltas su mano, el día que tú miras atrás, el día que te apartas de la verdad, ese día vas a perder el regalo más grande que tú jamás pudiste haber tenido. La salvación por gracia en Cristo Jesús. Y Pablo dice, verso 23, si en verdad permanecen fundamentados, firmes en la fe, si permanecen sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El cristiano no puede cambiar sus comportamientos, sus posturas, sus convicciones con la idea de que la sociedad cambia. No. Hay cosas que no son ni tema para debatir. Pero nuestro trabajo es mantenernos firmes, sin fluctuar. Si cambiamos el fundamento, ¿qué sucede? Todo se viene abajo. Tenemos que mantenernos firmes. De otro modo, vamos a perder la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús, amado.
Y para Pablo, aquella salvación era suficiente y hacía que su sufrimiento por la iglesia fuera motivo de gozo. Pablo estaba loco, por eso no se pudo casar. Se le hubieran muerto las esposas. Eso me lo inventé yo acá. Y Pablo decía, yo sufro, no me saquen violines. Estoy aquí pegado al cepo, olvídense de mí. Yo les voy a decir a ustedes que si no tienen a Cristo no van para donde yo estoy seguro que voy a ir. Yo voy con Cristo. Yo no voy a estar en esta tierra para siempre. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y nuestro trabajo es mantenernos firmes, sin fluctuar, sin cambiar el fundamento, sin perder la esperanza que nace del Evangelio. Antes yo vivía, amado, sin Cristo, sin fe, sin esperanza. Yo simplemente caminaba, pero ahora tengo un motivo de vida. Él es mi esperanza. Yo sé que un día cerraré mis ojos en esta vida. Por eso no le tomo amor a las cosas de esta tierra. Por eso trato de separarme, santificarme, vivir para Él, agradarlo a Él, aunque le caiga mal al mundo. A mí me lo han dicho antipático en la cara. Pero es porque no pueden de ninguna manera, no soportan ver a una persona vivir para Dios. Y Pablo dice, Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Sin Cristo no hay evangelio, aleluya, aleluya. Y para Pablo aquella salvación era suficiente. Ahora me gozo, decía, en lo que padezco por ustedes. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Quiere decir que la obra de reconciliación está completa en Cristo. Únicamente en Él. Será perfeccionado el día que nosotros cerremos nuestros ojitos en esta tierra y los abramos delante de Él allá en el cielo. Y esta verdad erradica toda doctrina que sugiere que necesitamos hacer otras cosas como métodos de salvación. Como dijera antes, adorar a los santos, intercesiones de los... No, iglesia. Las buenas obras no. No, porque entonces el ladrón de la cruz, ¿cómo lo vamos a mandar para el cielo? Y Cristo dijo, conmigo estarás hoy mismo en el paraíso. Y por último, el último punto, nuestra esperanza de gloria. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Escuche bien, es interesante que Pablo, ¿quién me da 5 minutos más? 5, 10, 15, 20, 25. Es interesante que Pablo considera su ministerio como una responsabilidad de mayordomía otorgado por Dios. Cuando nosotros los líderes vemos el ministerio, hace 3 semanas yo traje aquí a un conferencista y tocamos estos temas de la mayordomía del tiempo, cómo yo debo de manejar mi tiempo para hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Porque no se duerma usted creyendo que el día que usted vaya delante de Dios se va a justificar con que no tuve tiempo, porque Dios te va a decir, te di 24 horas igual que a todo el mundo. Si tú hiciste de tu vida un meollo y te enredaste allá en los negocios de esta vida, habiendo sido escogido como soldado, yo te escribí a través de Timoteo que no lo hiciera. Eso para ti no hay excusa. Fuerte, ¿verdad que sí? Eso está escrito ahí, por eso yo le enseño. Ahora, escuche bien. Pablo decía no. Pablo decía, verso 25, de cual fui hecho ministro, servidor. Pablo no dejaba. Acuérdese, Pablo no está en Colosa. Pablo no ha predicado en Colosa. Pablo está preso. Y Pablo está con un sentir, una carga. Y le escribe, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra. La iglesia tiene que caminar con un sentido de responsabilidad. No decir, bueno, eso que lo haga otra iglesia, ni modo que se pierdan ahí los hombres. No. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios. Para el apóstol Pablo era un privilegio que Dios lo hubiera llamado a proclamar y explicar el misterio de Dios. Verso 28, él dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a su santo. ¿Cuál era el bendito misterio? El evangelio, Cristo, la esperanza de gloria. Ya no era una profecía, ya no estaba envuelto en misterios, en cosas, no, ahora era una revelación. La redención por medio de Cristo para todos los hombres. Y otras religiones usan pactos de silencio, tienen misterios y cosas que solo sus miembros pueden conocer y van escalando, pero con Cristo no sucede así. La redención está totalmente revelada en Él para toda humanidad. Cuando yo veo a estos muchachos con los cuales estuve trabajando esta última semana, le digo, Señor, perdóname.
Qué mucho complicamos la cosa nosotros. Qué mucho enredamos y nos enredamos en las escuelas de pensamiento y la teología, lo cual usted sabe que yo amo la teología. Pero tiene que haber una experiencia. El evangelio tiene que tener experiencia. Usted tiene que vivir. You better practice what you preach. Usted tiene que practicar lo que predica. Y le voy a decir más, domingueando no va para ningún lado. Porque usted no va a su trabajo un día. Usted va al trabajo todos los días. Pero para Cristo siempre es una carga. El evangelio no puede ser una carga. Lo que tiene que ser la carga son las almas que se pierden cada vez que usted y yo no hacemos lo que Dios nos llama a hacer. El evangelio sigue siendo un misterio en un sentido para aquellos que todavía no han conocido a Cristo, no comprenden. Dice la Biblia, es locura para los que se pierden. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Pablo se lo escribe a la iglesia de Corinto, por allá capítulo 2 creo que es, si no me equivoco, y la mente no me es infiel. Entonces, el misterio revelado en el evangelio es que Cristo en el cristiano es la esperanza de gloria. Imagínese usted que usted tiene la esperanza de gloria en usted y no la va a compartir con otros. Es un disparate. Usted diga, no, yo estoy lleno del fuego del Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo no te mueva a ganar almas para Cristo. Es un disparate. Es una teología irrelevante. Es un disparatón. Me lo inventé yo ahora. Disparate máximo. La esperanza de gloria. O sea, es decir, esto abarca lo que significa recibir la salvación de Cristo aquí y ahora y por la eternidad. Proclamemos a Cristo como Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Termino. Los falsos maestros de Colosa, puede venir el worship team, procuraban, escuche bien esto, desvalorizar a Cristo, desvalorizarlo, sacándolo de su lugar, centrar en el evangelio y poniéndolo como un profeta, como un sanador, como lo que sea. Y Pablo contraataca otra vez esa postura, declarando que es precisamente a Cristo a quien él anuncia, a quien él predica, a quien él presenta como el único Señor y Salvador. Y también vemos que la proclamación de Cristo incluye la amonestación, como yo acabo de hacer, incluye la enseñanza en toda sabiduría. Verso 28, Pablo dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La amonestación del apóstol entonces consistía en anunciarles que si continuaban el camino que llevaban, se iban a perder. Ahí está. Iban a morir espiritualmente. Si esto fue importante hace ya casi 2000 años atrás, ¿usted no cree que eso sea importante hoy? Pero hay un pensamiento que habla de la irrelevancia de la Biblia en la cultura. La Biblia no es cultura. La Biblia es reino. Dios establece un reino, no una cultura. Y el reino de Dios, el fundamento es inmarcesible. Y Cristo mismo dice de Él que no hay en Él sombra de variación, no hay mudanza. Él es eterno, Él es perfecto, Él es completo, Él es absoluto. Todos los valores de Dios son absolutos, no cambian. Ahora, esto es importante porque la fuente de sabiduría para amonestar a los pecadores sigue siendo el evangelio. Y la gente no quiere escuchar eso. La gente no quiere escuchar eso. Y a mucha gente no le gusta ser el malo de la película que tiene que amonestar, porque le voy a decir, porque la amonestación que no nace del Espíritu no produce fruto. Y mucha gente han sido quebrantados y ahora no quieren ser restaurados porque no les gusta entender y comprender que a través de la amonestación el camino a la reconciliación es por medio de la humillación. Usted no puede ser restaurado si no es humillado. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuese tiempo. ¿Cuándo es el tiempo? El Señor sabrá. Y muchas veces no entendemos esto porque no queremos la amonestación, pero Pablo le dice, no, yo sigo amonestando a través de la predicación del evangelio. Pablo estaba consciente de que la tarea que él realizaba era el resultado de la obra del Señor a través de él, no era un invento suyo. Los triunfos de Pablo no descansaban en lo que él alcanzaba a hacer en los corazones de la gente, sino en lo que Cristo había hecho en su corazón. Por eso él decía, ya yo no vivo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que se entregó por mí, el que derramó su sangre, el que me limpió. Verso 29 dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Escuche bien esto para los que están cansados por ahí. Mucha gente dice, pastor, estoy cansado, voy a entregar el ministerio. Y yo pregunto, ¿cansado de qué? ¿No será que estás cansado de 40, 50 horas de trabajo? Porque tienes que identificar cansado de qué estás. Pero ¿qué hacemos? No, estoy cansado. ¿Y qué soltamos? ¿El trabajo? No, porque ese es nuestro Dios. No vamos a soltar a Mamón, soltamos a Jehová. Es importante comprender, iglesia. En su debido momento hablaré con la iglesia. Es importante comprender qué estamos haciendo aquí. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué Dios estamos nosotros predicando y cuál estamos modelando? ¿De qué te vale que vayas a IFE y termines todos los estudios y salgas de aquí y no te ganes un alma en un año completo? El corazón vital del Evangelio es que Cristo se reveló a tu vida y ahora tú tienes que hacer que esa luz alumbre a otros. Ahora, ¿qué le sucedería al Evangelio si nosotros marginamos a Cristo, a Jesús, y lo presentamos como alguien inferior o como una opción? Y decimos esto, y esto es un error, y yo lo he escuchado. No tienes que ir a la iglesia. Lo importante es aceptar a Cristo. Claro que sí, para ser salvo no tienes que ir a la iglesia, pero una vez salvo tienes que ir a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Lo que pasa es que mucha gente fragmenta y como tienen odio y apatía hacia las personas, dicen yo no voy ahí, porque hay un chorro de hipócritas. Estos días recibo una llamada de un pastor, unas personas que en un tiempo estuvieron aquí, hablando unas cosas horribles de nosotros, y el pastor dice, yo los conozco a ti y a tu esposa, y digo, mira, no hagas caso de eso, olvídate de eso. Y dice, no, es que ahora están con lo mismo aquí. Y están dividiendo la iglesia y diciendo que se van a llevar un grupo para la gloria y honra del Señor. Yo tengo conocimiento, usted no. Usted sabe las veces que el Señor amonestó a esas personas, en privado y en público. No. ¿Qué sucede con nosotros? No comprometamos el Evangelio. No humanicemos a Jesús para ser aceptados por la gente. La visión es Cristo. La visión es el perdido. La visión es la necesidad que hay allá afuera. Y Jesús es superior a una religión. Jesús es superior a una reunión. Como hemos aprendido hoy, Él está por encima de todas las cosas. Esto nos debe llevar a querer depositar toda nuestra confianza en Él, rendir nuestras vidas en Él, a Él. ¿Cuántos mensajes necesita usted escuchar para arreglar su vida con Dios? ¿Cuántos más necesitas escuchar para hacer lo que Dios te llamó a hacer? Con lágrimas. Dios no lo mueve las lágrimas. Con pedirle perdón, a Dios no lo mueve eso. Dios le mueve que tú hagas lo que Él te está pidiendo hacer. Póngase de pie, iglesia. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.